Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico, y hoy tenemos el gran gusto y el placer de recibir a Alejandro Vargas. Como siempre, como ustedes ya saben, parte integrante de este bendecido canal, escritor, medium y contactado. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido. Hola Patricia y hola a todos. Pues bien y encantado, como siempre digo, de estar aquí compartiendo con cada uno de todos vosotros todos los... Así es, nosotros encantados de tenerte hoy también aquí. Y hoy Ale va a canalizar a un personaje mundialmente muy conocido que cambió la historia del cine y creo que del espectáculo en general, y estamos hablando de Charles Chaplin. ¿Cómo estás? Bienvenido. Encantado y lo veo como muy divertido, muy cómico. Me dice que ha venido a pasar un buen rato, un buen momento con todos nosotros. Así es, claro que sí, por supuesto. Charles Chaplin nació el 16 de abril de 1889 y trascendiste el 25 de diciembre de 1977. Fuiste un actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor británico. Adquiriste gran popularidad en el cine mudo gracias a las múltiples películas que realizaste con tu personaje Charlotte. Se te considera un símbolo del humorismo y del cine mudo. Hacia finales de la Primera Guerra Mundial eras uno de los hombres más reconocidos de la cinematografía mundial. En cuanto a tu nacimiento, la biografía es un poco confusa y dice que alrededor del año 2011 se descubrió como que presumiblemente habías nacido en Walworth, Londres, y o que pertenecías a un campamento gitano de Smethwick cerca de Birmingham. ¿Qué lo verás en todo esto? Él dice que nació en Warburg, Ajá, o perfecto. sea que lo... En la primera data que está en la biografía, entonces, en East Street. Sí. ¿Quién había sido en una encarnación anterior para tener este plan divino tan particular? Él dice que el sentido del humor cómico como que siempre lo acompañó en otras vidas. Y de hecho me está hablando también de una época, o sea, nos vamos hacia la época de Cristo y me dice que él en esa época fue un niño. Me transmite el nombre de Juan y me dice que en esa época hizo mucho reír al Maestro Jesús. Como que eso ya de cómico es una obviedad. Y bueno, también lo que es algo obvio es que él pertenece al comando. Eso no hace falta ni Claro, preguntar. sí, sí, sí. ¿Para qué lo voy a preguntar? Ya lo sé. Sí, y me dice que en el comando está encargado también de hacer reír a los arcangelinos y a los animalitos también. O sea, es algo que, no sé, por lo que él me transmite es un don, porque eso también es un don, el hacer reír. Eso no es algo que todo el mundo tiene, o al menos es lo que yo he visto. Y dice que eso es algo que él ya tiene de otras vidas, porque hay mucha gente que se piensa que a lo mejor don solamente es tener la mediunidad. No, don es tener, por ejemplo, para la música, no sé, para tocar algún instrumento. Yo, por ejemplo, no sé cantar. Hay personas que sí, que saben cantar porque tienen ese don. Pues él el don que tenía era el hacer reír a los demás. Sí, por supuesto. Una maravilla realmente. Tus padres fueron artistas de music hall. Tu padre Charles Spencer Chaplin fue actor y cantante, tuvo algunos problemas con el alcoholismo y trascendió a la edad de 37 años. Tu madre se hizo cargo de ti y tu hermano sin recursos económicos y terminó enfermando con un padecimiento neurológico que la llevó a ser internada en un psiquiátrico, y tu hermano y tú fueron a vivir en el hospicio para niños pobres. También tuvieron que pasar por muchas necesidades teniendo que mendigar por las calles para poder comer. Tu madre
Hannah Chaplin era conocida en el espectáculo bajo el seudónimo de Lily Harley. ¿El plan divino incluye siempre el éxito que la persona va a tener en la encarnación en 3D? ¿Por qué estuvo dividido con una infancia en la que la pasaste muy mal, con el tipo de padres que tuviste, mendigando en las calles para poder comer, y luego, siendo un adulto muy joven, saltaste a la fama como actor, como guionista, y tuviste además una vida con muy buen poder adquisitivo a través de tu trabajo? Porque él dice que todo eso que estaba estaba todo lógicamente estaba pactado en su plan divino y que él tenía que sanar antes de eso ese karma que tenía pendiente de otra vida con sus padres. Lo tenía que sanar para después, digamos, saltar al estrellato y hacerse famoso en el mundo del cine. Claro. Bueno, esta pregunta que acabo de hacer es obvia para los seguidores de la audiencia, para los que no miran los videos o los miran de vez en cuando, no, porque nosotros sabemos que esto es así. Pero bueno, sigo reiterando las preguntas para aquellas personas que todavía no tienen este tema claro, que hay un plan divino que está predeterminado y determinadas situaciones que se pasan durante esta vida en la 3D tiene que ver con el tema de sanar karma. ¿Qué es el éxito para Dios o los seres de luz que nos acompañan? Vibrar en el amor, vibrar en la luz, hacer las cosas desde el bien, amar al prójimo, hacer nuestro plan divino correctamente, amarnos los unos a los otros como nos dijo el Maestro Jesús, como Él nos amó siempre. Eso es el estrellato para nuestros seres de luz, para el comando y para Yeshua y Magda. Claro que sí. ¿Alguna persona fracasa en su plan divino, le quedan cuestiones pendientes o se cumple a la perfección? Por ejemplo, hay personas que pueden elegir ir por el lado, tienen el mismo plan divino, pero pueden elegir ir por el lado negativo. ¿Qué pasaría en ese caso? Pues en ese caso me dice que tendrían que volver a reencarnar, porque me dice que el plan divino siempre se cumple sí o sí, pero que cuando se evalúa en el otro lado y no son los resultados esperados, es como por ejemplo cuando haces un examen. ¿Qué pasa? Que tienes que volver a venir acá otra vez a encarnar. Por eso estamos sanando karma, por eso es, porque todos estamos aquí. Y lo dice así en un tono humorístico, como diciéndolo, por explicarlo a nivel terrenal, todos los que estamos aquí es porque hemos suspendido el examen. Si no hubiéramos suspendido ¿sabes? No volveríamos a encarnar más. Por eso estamos aquí, para sanar karma y para probar con matrícula de honor de este plano, irnos de aquí y ya no tener que volver más, porque al menos yo particularmente no quiero tener que volver más a un plano dual como este. Yo tampoco, ni loca, pero bueno, verán después los seres de luz y el tribunal kármico si puedo salir de la rueda del samsara o no. Eso no lo sabré hasta que ascienda. Las películas de Chaplin, dice en tu biografía, comenzaban a ser largometrajes, salvo por un breve cameo en Una mujer de París, 1923, la cual fue seguida por las comedias La Quimera del Oro y El Circo. La Quimera del Oro es considerada la séptima mejor película del siglo XX, dentro de 100 seleccionadas, y es sucedida por Tiempos Modernos. Su única obra dramática fue La Opinión Pública, estrenada en octubre de 1923. ¿Por qué el humor casi siempre estuvo presente en tus películas, siendo el papel protagónico, que lo acabas de decir, es como que lo tienes impreso en tu alma ya? Pero la otra pregunta es, ¿qué tiene que ver el buen humor y la risa con la luz? Porque el humor, me dice él, que siempre eleva la vibra, nos saca lo mejor de nosotros, nos hace salir de nuestra oscuridad. Porque él me dice, ¿quién no ha salido de una oscuridad con una buena risa, con un buen humor, con un buen divertir? Por eso es lo que él dice, que tenemos que incluir el humor en nuestras vidas, porque hablar de humor es hablar de Dios, porque inclusive también me están diciendo
que los guías espirituales también se ríen, porque él, lo que él a mí me está transmitiendo, y eso es verdad que yo también me lo he encontrado mucho, es que hay gente que se toma la espiritualidad como que hay que tener mucha seriedad, que hay que ser muy serio, y no, nada que ver. También tiene que haber humor, tiene que haber alegría, porque si vivimos en un mundo sin humor, me dice él, qué aburrido sería, ¿verdad? Por eso dice que hay que implementemos el humor en nuestra vida y que también, y muy importante, los seres de luz también se ríen. Claro que sí, por supuesto. Si Dios es alegría y felicidad, eso tiene que ver con el buen humor. Tras la llegada del cine sonoro, Chaplin se siguió centrando en el cine mudo, incluyendo efectos de sonido y música con melodías basadas en canciones populares compuestas por él. El circo, Luces de la ciudad, Tiempos modernos, fueron esencialmente mudas. Luces de la ciudad fue elogiada por su mezcla de comedia y sentimentalismo. Tras el estreno de la misma, Chaplin viajó durante 15 meses a Londres, Berlín, París, Viena y Bruselas. Tiempos modernos fue la primera película en la que se escuchó la voz de Chaplin, pero muchos la consideran muda de todas formas. Los preparativos de este film se iniciaron a fines de 1932 y se comenzó a filmar en octubre de 1934 con Paulette Goddard como protagonista. En el mismo, Chaplin hace alegoría al maquinismo del aire industrial, el trabajador robot, la producción en serie y la diferencia de clases sociales. Dos escenas de la película continúan siendo recordadas en la actualidad. Una cuando el vagabundo queda atrapado dentro de los engranajes de una máquina y cuando al final camina por una carretera sin fin hacia el horizonte, tomado de la mano de Paulette Goddard. Tiempos modernos, esta película fue en parte una predicción de lo que sería el mundo en las décadas posteriores o de lo que ya estaba haciendo. ¿Tú tenías contacto telepático con el comando en ese momento? Sí, me dice que sí, que era una predicción y por supuesto me dice que muchas cosas que él hacía y que le impulsaron era parte del comando. Claro, sí, sí, se notaba por además la gran cantidad de mensajes que tienen que ver con la luz de tus películas, ¿no? Incluso la música. La popularidad de Chaplin continuó en aumento hacia el final de la Primera Guerra Mundial. En sus películas hacía referencia a los problemas e injusticias de la sociedad de su tiempo, entre ellos las dificultades, constantes luchas y humillaciones de los inmigrantes desamparados y los problemas laborales. Además de haber sido un revolucionario de la cinematografía, ¿alguna vez tuviste miedo de pasar estos mensajes que estaban en contra de un sistema corrupto? Él dice que no, porque él siempre estuvo impulsado por Dios Padre amado, que siempre lo protegía, siempre lo cuidaban, y me dice que no tenemos que tener ningún miedo, sino todo lo contrario, que los ataques del bando negativo siempre lo vamos a tener por todas las partes, pero que siempre hay una fuerza más poderosa que es Dios, que nos está impulsando, que nos está ayudando siempre a seguir adelante y hace posible que todo sea porque aunque haya varias manos negras en este mundo que tapar o quieran pedir cualquier cosa, el otro lado no existe manos negras. ¿Por qué? Porque la mano de Dios siempre nos está protegiendo, nos está velando y hace posible que sea todo esto. Y lance y pase el mensaje. Y aprovecho en esta oportunidad, hablando de verdad, que están tratando de remontar una segunda pandemia, así que les pedimos a la audiencia que hagan llegar este mensaje, que compartan el video, que no teman, por favor, que se mantengan en calma, porque esto va a ser realmente desmontado por el Ejército de Luz. No van a tener éxito en implantar una segunda pandemia. No se dejen aterrorizar, no tengan miedo, por favor, actúen con calma y vean lo menos posible los medios de confusión y retrasos como la caja boba y los videos que tienen que ver con estos medios masivos. Y aclara, y aclara Charles Chaplin que el bando de luz y el comando no tienen nada que ver con esas noticias. Infunde la oscuridad. Por supuesto que no. No, a ver, no me imagino quién puede estar relacionando al comando con eso, pero bueno,
Ya sabemos cómo es esto, ¿no? Las falsedades que corren todo el tiempo. El comando Ashtar está, lo vamos a volver a repetir, dirigido por Jesús de Nazaret, Yeshua, como le quieran llamar, Sananda, en esa realidad dimensional, y el arcángel Miguel Ashtar Sherán, ¿sí? María Magdalena como Lady Nada, Madre María, Lady Rowena, etcétera, etcétera. Son infinitos los hermanos del comando en luz, ¿sí? Entonces, el comando Ashtar nunca puede ser o estar integrado por seres oscuros. Eso es una pavada de la 3D, de algún que otro contactado que está canalizando suplantadores, que se creyó cualquier cosa. Ya los hemos visto y también en su momento he tenido un intercambio de palabras con este tipo de gente sobre estos mensajes falsos que están pasando, ¿sí? Así que sepan discernir, por favor, queridos amigos. Continúa la biografía que Charles Chaplin, en la película El Gran Dictador de 1940, gran película, significó un acto de desafío contra el nazismo haberla hecha, porque fue filmada y lanzada un año antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Chaplin interpretó al personaje de Adenoid Hickel, el dictador de... no, porque me reí un montón, de Tomainia, inspirado en el dictador alemán, quien ya sabemos quién fue, no Hinkel, sino Hitler, que era en la vida real, cuando era días más joven que Chaplin y tenía un bigote similar además. Tenían la fecha de nacimiento diferencia de días con Chaplin, Hinkel con Chaplin. La película también presentó al comediante Jack Oakie como Benzino Napoleoni, el dictador de Bacteria, una parodia al dictador italiano Benito Mussolini. Paulette Goddard también intervino. La película fue vista como un acto de valentía en el entorno político de la época, tanto por su ridiculización al nazismo como por su representación de judíos perseguidos por el régimen nazi. También intervino el personaje de un barbero judío, interpretado por el mismo Chaplin, muy similar al vagabundo, que también sufrió la persecución. Al final el barbero pronuncia un discurso denunciando la dictadura, la codicia, el odio y la intolerancia, pronunciándose a favor de la libertad y la fraternidad humana. El discurso decía lo siguiente: lo lamento, pero yo no quiero ser un emperador, eso no es asunto mío, no quiero gobernar o conquistar a alguien. Me gustaría ayudar a todos si fuera posible, a los judíos y a los gentiles, a los negros y a los blancos. Todos deberíamos querer ayudarnos, así son los seres humanos. Queremos vivir la felicidad del otro, no con su angustia. No queremos odiarnos y despreciarnos. En este mundo hay sitio para todos y la tierra es rica y puede proveer a todos. El camino de la vida podría ser libre y hermoso. También tuviste por esta película amenazas de muerte para no hacerla y fuertes presiones para que abandonaras el proyecto. Pero el propio presidente norteamericano Franklin Roosevelt te animó a continuar con el film, que entraría realmente en la historia. ¿Qué nos puedes decir acerca de todo esto? Que realmente esa película fue impulsada por el comando. Había una fuerza muy fuerte que a él le decía que tenía que hacerla, y sobre todo también porque esa película estaba también en su plan divino, y es también como él me está diciendo, o sea, de verdad hay alguien que se piensa que hay alguien o algo que pueda detener el plan divino. No, jamás, nunca. Y por eso me está diciendo él que por más que la oscuridad quiera intentar, o por más que el bando negativo quiera parar los planes que tiene Dios para con nosotros y para con el mundo, no lo van a conseguir, porque ya lo que está planificado está. Por eso esa película se tenía que lanzar, y me dice que fue uno de los proyectos para él más impresionantes que pudo hacer en toda su carrera. Sí, realmente la película es excepcional. Para quien no la haya visto, está en esta misma red social en forma gratuita, ¿sí? Entera y en español. Lo que quiere decir que jamás te arrepentiste de hacer esta película, porque en la biografía dice como que, en cierto modo, por el tema que trataba, te habías arrepentido. Para nada, todo lo contrario. Muy orgulloso, me dice.
Perfecto. En su comedia de humor negro, Monsieur Verdoux, de 1947, criticó el capitalismo y afirmó que el mundo alentaba las matanzas en masa mediante las guerras y las armas de destrucción masiva. Un rey en New York, una de sus últimas producciones, satirizó la persecución política basada en el exilio que había tenido que realizar años antes, refiriéndose a ti, ¿no? En 1937, una campaña en contra del cómico lo imputó de haber plagiado en tiempos modernos a René Clair, por lo cual esta persona expresó que es un hombre que domina la historia del cine. Fuiste presionado para no firmar El Gran Dictador, que ya lo había dicho, y hizo un comentario muy feo, como no era de esperarse, el ministro de propaganda de Hinkel sobre ti. En 1942 los periódicos te acusaron de comunista por por una serie de acciones políticas que habían pasado. ¿Cómo resistías las amenazas de muerte sobre tu persona y la persecución a raíz de haber filmado El Gran Dictador? ¿Tenías conciencia de que la muerte no existía y que no te iba a pasar nada, a pasar que no estuviera pactado? ¿Tenías una conciencia de ese nivel o simplemente te dejabas guiar? Él dice que él siempre se dejó guiar por lo que él sentía, por lo que a él le transmitía y por lo que él tenía que hacer, porque él sabía que a él no lo podían matar porque la muerte no existía y porque realmente iba a seguir vivo en este plano o en el otro, en todos estamos vivos. ¿Sí? Por eso él jamás tuvo miedo de nada y me dice que aunque lo hubiesen hecho, hubiera sido su plan, pero no, tenía que seguir haciéndolo hasta que se tenía que ir. O sea que a él jamás me dicen, ni con amenazas, ni con nada, lo detuvieron jamás en su vida terrenal. Excelente. Cuando trascendiste, según lo que dice la biografía, fue durmiendo a la madrugada a la edad de 88 años. Cuando se produce tu deceso, ¿pudiste tomar conciencia que al pesar de estar durmiendo, que habías salido del cuerpo, que ya habías abandonado el cuerpo y habías trascendido? ¿Puede producirse alguna confusión con la persona que trasciende estando dormida, siendo que el espíritu está en astral? Él dice que antes de irse, de trascender, en algunos casos sí, pero en el suyo no, porque él dice que el comando fue a por él cuando trascendió y dice que se fue muy tranquilo y muy en paz. Pudo llegar, digamos, directamente a la luz porque el comando lo guió hacia la casa del padre. Qué maravilla, qué bonito. Pasó un hecho inédito, digamos, bueno, puede ser no inédito que alguna vez hayan robado también un cuerpo, pero digamos, no común, cuando dos mecánicos extranjeros, el polaco Roman Wardas y el búlgaro Grancho Ganev, se colaron en el cementerio en busca de tu lápida, la leyeron y una vez que la encontraron excavaron durante 2 horas hasta que dieron con tu ataúd de roble y lo cargaron en una furgoneta y se lo llevaron sin rellenar el hueco que habían hecho en la tierra. Lo enterraron esa misma noche en un campo de maíz en Novi, cerca de un lago y cementerio. Al día siguiente llamaron por teléfono a tu residencia y pidieron hablar con tu esposa, o una O'Neill, y cuando la viuda atendió recibió un pedido insólito que debía entregar $600.000 si quería recuperar tu cadáver. Ona O'Neill pensó apenas 15 segundos antes de contestar con un tajante no. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Que a él como que le dio igual, no le importaba, porque realmente me dice que eran ataques del bando negativo, lógicamente. Eran dos títeres más como para hacer daño o perjudicar su imagen, pero que a él realmente no le importaba. ¿Por qué? Porque él ya no estaba en ese cuerpo. Él ya lo que era Charles Chaplin ya no estaba ahí. Así que a ellos el cuerpo físico, vamos, que no les interesa para nada. Claro, por supuesto, por supuesto. A estas personas las enjuiciaron y les dieron 5 años de cárcel a cada uno y también le hicieron una carta muy sentida a tu esposa pidiéndole perdón y confesando que lo habían hecho por necesidad porque no ganaban dinero suficiente. Bueno, hay otras maneras de obtener dinero también, ¿no? Las personas por dinero hacen cualquier cosa.
Y cuando se le preguntó a Ouna por qué había decidido no pagar el rescate, ella respondió, porque a Charlie todo esto le habría parecido ridículo. Te conocía bastante bien. En cuanto a las relaciones sentimentales que vos habías tenido, que tú habías tenido, tuviste 4 matrimonios y muchas novias que eran todas actrices. Dijiste, o dice al menos esto en la biografía, yo me sentía desesperadamente solo, esperaba encontrar en algún lado un lindo rayito de sol. ¿Fue tu llama gemela, tu última esposa Ona O'Neill, con la que estuviste casado durante 32 años? ¿O no llegaste a conocer a tu llama gemela en esta 3D, digamos, a relacionarte? Sí, sí la conoció y fue su última esposa, Ona O'Neill. Y de hecho me dice que sus anteriores esposas, por lo que yo estoy entendiendo, eran parejas karmáticas, con los que tenía que aprender, digamos, a trabajar un karma, a sanar, y ya después por último llegó su llama gemela, que fue su cuarta esposa, Claro, última. sí, con Ouna estuviste casado 32 años y con el resto no durabas nada, digamos, lo cual era como una obviedad, ¿no? Pero bueno. Dice la biografía, Andrei Gramsci, ministro de Asuntos Exteriores de la URSS entre 1957 y 1985, coincidió en 2 ocasiones con Charles Chaplin, la primera en los Estados Unidos y la segunda en Londres. En 1988 escribió lo siguiente sobre sus encuentros con el actor. Yo estaba de pie hablando con alguien cuando el hombre que conocía también del cine se acercó a mí con una sonrisa encartadora. ¿Cómo está usted, señor embajador? Soy Charles Chaplin. Tras saludarle, le dije, en mi país todos los aficionados al cine le conocen a usted muy bien, y ahora que el pueblo soviético conoce sus discursos contra el fascismo y su apoyo a la Unión Soviética, sienten aún más simpatía por usted. Cuando nos separamos, Chaplin dijo, les deseo la victoria. La siguiente vez que le vi fue en Londres, en una recepción diplomática. Había abandonado definitivamente Estados Unidos, pero aún no se había establecido en Suiza. Le hice una pregunta delicada. ¿Qué es usted ahora, americano o británico? Él respondió con una sonrisa de disgusto. Supongo que no soy realmente americano. Luego añadió súbitamente, estoy harto de que me difamen, especialmente porque no sé por qué lo hacen. Nos separamos del grupo y prosiguió, juzgue usted por usted mismo. Me han insultado por haberme casado más de una vez, pero si eso es un crimen, también son culpables millones de americanos. Lo que pasa es que en eso no he tenido suerte. Nadie puede acusarme de haberme comportado injustamente con ninguna de las mujeres de las que me he divorciado. Creí haber sido bastante castigado por la vida, pero parece que hay gente que quiere castigarme aún más. ¿Tú tenías una ideología política o simplemente pasabas un mensaje? Él dice que él simplemente estaba pasando un mensaje. Ya después era cuál iba el albedrío de cada uno captarlo o no. Claro, por supuesto, sí, era obvio, pero claro, según para dónde iba el discurso, el bando negativo tomaba esto como para realizar ataques en tu contra, ¿no? Lo que le pasaron y le sigue pasando a todas las semillas estelares, esto no es ninguna novedad. Chaplin compuso variadas partituras y canciones para sus películas a pesar de que no fue reconocido por llevar a cabo ese trabajo. Quería mencionar que la película El Gran Dictador, que fue excelente, tuvo 5 nominaciones a los premios de la Academia y no ganó ni uno. Eso olvidé mencionar. Volviendo a lo que estaba diciendo recién, compusiste muchas canciones para tus películas a pesar de que no fuiste reconocido por llevar a cabo ese trabajo. El tema Sonríe, que compuso para tiempos modernos, fue muy popular en Reino Unido cuando fue interpretado por Nat King Cole en 1954 y por Celine Dion durante los obituarios en la 83 entrega de los premios Oscar de 2010, celebrada al año siguiente en Estados Unidos. Sus canciones incluso fueron cantadas por prestigiosos cantantes como Michael Jackson o el mexicano José José. En la década del 60, Peluta Clark
interpretó Esta es mi canción, que Chaplin había escrito para la condesa de Hong Kong. En 1972 obtuviste un premio Oscar como Mejor Música Original por Candilejas, el cual compartiste con Raymond Roche y Larry Russell. En el caso de Smile, encontré que la música era tuya, encontré una contradicción en esto, pero que la letra era de John Turner and Geoffrey Parsons. ¿Puede ser que esto sea así? Dice que no. Bueno, acá encontré en un lugar que la música era tuya, pero la letra no. Y miro la película, el final de la película de, digamos, de tiempos modernos, y parte de lo que tú le dices a Paulette en la fase final de la película, al estar terminando, es la letra de la canción, por lo cual es cierto que compusiste tú la música y la letra. Exactamente. Claro, porque he encontrado en algún lugar como que solamente la música era tuya y no la letra, que la letra fue adicionada. Él dice que nunca se hizo ni con los derechos ni le quitó nada a nadie. Una vez más, esta canción era otro mensaje de amor y luz para la humanidad. Sí, Entre mayo y julio de 1956 en Inglaterra dirigiste la filmación de Un rey en New York. Te dieron también un premio, fuiste nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Oxford en Inglaterra. También tuviste otros premios, digamos, reconocimientos por la Condesa de Hong Kong con Sofía Loren y Marlon Brando, estrenada en 1966. ¿Hubieras cambiado algo de lo que viviste? ¿Te consideras satisfecho? claro, porque me dice que si no hubiese vivido todo eso, no se hubiera graduado de plano y no hubiera podido hacer todo lo que hizo en esta vida terrenal. Claro. En 1969, con motivo de su 80 cumpleaños, 3 historiadores de su obra le otorgaron una carta abierta y le pidieron que reeditara sus films, permitiendo así que sus películas fueran conocidas por las nuevas generaciones, petición que realizaría en los años siguientes. En 1972 regresó a Estados Unidos y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le rindió un homenaje y le otorgó el premio Oscar honorífico durante una celebración llevada a cabo en Los Ángeles. Aplaudido de pie durante 12 minutos, los aplausos más largos en una celebración de los premios Oscar, parecías que estabas muy gratificado. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Me dice que estaba muy contento y muy orgulloso por su labor y por su trabajo, porque decía que aunque siempre llevaba todo con humor, había veces como que no era fácil, ¿no? Por todos los ataques que recibía, porque él dice que lógicamente somos humanos y nos afectan los ataques que nos da el bando negativo, pero que la luz de Dios es más fuerte y más poderosa, que le impulsaba a seguir adelante, a continuar, y por eso se sentía así. Fuiste candidato al Premio Nobel de la Paz, de lo cual no hay mucha información, por lo menos no la encontré. ¿Por qué? Por su trabajo y por toda la labor que estaba haciendo en el comando. Y también por muchísimas otras cosas que hizo anónimamente y que no han salido a la luz. Claro, a eso me refería precisamente, lo que no fue publicado, ¿verdad? ¿Podrías mencionar algo de lo que hiciste en forma anónima? Por ejemplo, ayudar a los mendigos de la calle. Él me dice que lo hacía de forma anónima, escondido, porque él me dice que a él nunca le gustó el protagonismo ni tampoco le gustó alardear, porque él me dice que no tenía que alardear de nada. Y también me dice, muy importante, ayudar a muchísimos hospitales y a causas benéficas, a muchísimas personas que necesitadas. Excelente.
En 1999, el American Film Institute lo definió como el 10º actor más célebre de todos los tiempos. En 2008, el escritor Martin Schiff, en su libro Chaplin, una vida, redactó: Chaplin no era solo un grande, era gigantesco. George Bernard Shaw lo llamó el único genio de la industria del cine. También se le destacó al actor que haya realizado humor durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión y el periodo dictatorial de Hitler, ya que dio entretenimiento a una gran cantidad de personas que sufrían las privaciones propias de la guerra y la pérdida de sus familiares. Tenías dentro de tu plan divino el poder darles un poco al menos de alegría a estas personas en la dura situación en la que estaban viviendo, ¿verdad? Por eso encarnaste en esta época. Sí, exactamente. Y sobre todo porque él me dice que él tenía una mente tan abierta y tan no tan 3D que en aquella época se necesitaba muchísimo. Claro. En una conversación que tuviste con Einstein en uno de tus encuentros, él te dijo: lo que más admiro de tu arte es tu universalidad. Tú no dices una palabra y sin embargo el mundo te entiende. Y tú le contestaste: es cierto, pero tu fama es aún mayor. El mundo te admira aun cuando nadie te entiende, contestó Chaplin. Una respuesta bastante cómica, por cierto, ¿no? ¿Qué me puedes decir acerca de el encuentro con Einstein, con esta personalidad también tan conocida, hermano también del comando, en esa época? Él dice un reencuentro entre almas, porque ya se conocían de otras vidas antes. Y que fue algo fantástico y a la vez impresionante. ¿Habían estado relacionados en otras vidas ustedes también? Sí. En una de tus composiciones o en uno de tus reportajes o entrevistas que te habían hecho, dijiste: mirada de cerca la vida parece una tragedia, vista de lejos parece una comedia. Nunca te olvides de sonreír, porque el día en que no sonrías será un día perdido. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive cada momento antes de que baje el telón y la obra termine sin aplausos. Hay que tener fe en uno mismo. Aún cuando estaba en el orfanato, recorría las calles buscando qué comer, me consideraba el actor más grande del mundo. La vida es maravillosa si no se le tiene miedo. Sin haber conocido la miseria, es imposible valorar el lujo. Más que maquinaria, necesitamos humanidad, y más que inteligencia, amabilidad y cortesía. Fui perseguido y desterrado, pero mi único credo político siempre fue la libertad. Charles Chaplin. Hermoso, ¿eh? Maravilloso. ¿Nos quieres hacer algún comentario acerca de esto? No, simplemente dice que es así y que se sigue reafirmando tal cual lo dijo en esa misma frase. Y él me dice que eso es algo de lo que todo el mundo tendría que aprender. Claro, ¿cómo se le hace entender a una persona que vibra con la 3D y que piensa que esta es la única realidad, que en realidad esto es una realidad virtual, un planeta escuela al que venimos a aprender a sanar karma y ejercer el amor incondicional al prójimo? Que lo que no está en el plan divino no se va a dar, que no debe tener miedo de no tener dinero, ni tener miedo de enfermarse, ni tenerle miedo a la muerte, que desde ese punto de vista tenerle miedo a algo rozaría el ridículo, digamos, ¿no? Porque siempre se está diciendo que es bueno tenerle miedo a determinada cosa porque nos protege o nos ayuda a salvarnos de determinada situación. Yo creo que eso más que miedo es precaución. Nadie le va a decir a una persona: ve y tírate, salta de la montaña a 80 metros de altura, ¿sí? O a nadie se le va a ocurrir hacerlo, exceptuando que se quiera suicidar y haya decidido trascender así. Obviamente hay que tener precaución, pero la precaución y el miedo son en general muy confundidos. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? No, realmente él dice que el miedo y eso, todo eso es infundido por la oscuridad.
que la luz jamás te va a infundir miedo ni terror, sino que tenemos que aprender a discernir y ver realmente desde dónde estamos vibrando, si estamos vibrando desde la luz y desde el amor o si estamos vibrando desde la oscuridad, que eso es cada cual el que lo tiene que ver. Perfecto. Charlie, un mensaje final para la humanidad. Me dice amor, 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 más risa, que implementemos el humor en nuestras vidas, que eso nos va a ayudar muchísimo a poder seguir adelante, a poder seguir llevando nuestro plan divino, que Él sabe que no es fácil para muchos de nosotros. Y sobre todo, y muy importante, que siempre tengamos fe y confianza en nuestro Padre amado Creador, que Él siempre va a estar para todos nosotros y Él siempre está ahí para escucharnos. Y nada más. Así es. Dios jamás abandona a ninguno de sus hijos. Las ayudas son constantes y eternas, ¿sí? Cuando pensamos que la solución no está o no aparece, aparece. Esos son los famosos milagros de esta vida. Charles Chaplin, muchísimas gracias por toda esta información, por haber compartido este tiempo con nosotros. Gracias, gracias por estar y por ser. Ustedes. A ti, Ale, querido, muchísimas gracias también por esta preciosa canalización de este ser tan reconocido y tan amado por la humanidad. Y decirle a la audiencia que pueden solicitarle sesiones individuales a Alejandro, comunicándose al mail alejandrovargue@gmail.com. También desde Instagram, compartir desde la esencia, y pueden conseguir sus libros por Amazon, Tránsito de las Celebridades y Volver para Contarlo. Amigos, muchísimas gracias por compartir, dar su like, suscribirse y también compartir. Si quieren colaborar con el canal, nos pueden ayudar también con la colaboración que puedan, ya que nosotros trabajamos muchísimas horas ad honorem, no monetizamos con el canal, ni recibimos ningún subsidio, ni nada del Estado ni de nadie. Trabajamos puramente ad honorem. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video de MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Que esté muy bien. Chau, chau.